¿Listo? Enfocados. Bien, y quiero empezar con lo siguiente. No se puede desconocer la realidad que hace 8 días el país escogió, ¿cierto? En sus votaciones. Y como pastor siempre he dicho que de forma coherente un pastor no debe manipular una iglesia y decir debe votar por uno, por otro, por la tercera opción, sino ser respetuoso de ese proceso democrático. Tampoco creo que se necesiten leyes para que la gente sea cristiana. ¿Desde cuándo una ley va a hacer que la gente se abra al evangelio? Necesitamos es comunicar el evangelio. Pero quiero decir 2 cosas que necesitamos en esta temporada. La primera es confiar en la soberanía de Dios. ¿En qué? Soberanía de Dios. Yo les dije hace mucho tiempo, Dios ya sabe quién va a ser, ¿sí? Y Él ya lo decidió. Y descansamos en Él. Segundo, yo que me encanta la historia del país, parece que hoy estamos volviendo a los 40, donde o eres liberal o conservador, y el otro no existe, el otro debe morir, el otro debe salir de la historia del país, porque eso fue lo que ambos discursos compartieron hace 8 días, la exclusión total del otro. Y creo que como iglesia no podemos caer en ese extremo. ¿O será que a mí como pastor me va a tocar averiguar quién es liberal o quién es conservador y sacar a los de una facción u otra? ¿Sí? En caso de que esto escale a violencia, entonces ¿es sano que alguien pueda agredir a otro? De ninguna manera la iglesia se puede permitir caer en los extremos que favoreció un algoritmo. Fue una elección que decidió un computador, increíble. ¿Y por qué yo no soy conveniente y más bien hago predicaciones a favor del uno o del otro? Porque eso favorecería el algoritmo que ponemos las predicaciones en YouTube y me haría famoso, ¿cierto? Pues porque la condición de ambos grupos políticos de hoy en día simplemente nos dan un diagnóstico de la condición humana. No nos sorprende, Eclesiastés dice no hay nada nuevo bajo el sol. El hecho de que hoy en día las cosas se tengan que resolver a gritos, a golpes, porque ya está pasando, ¿cierto? Con insultos y cero propuestas, pues simplemente es la condición humana. Yo haría 2 recomendaciones pastorales. La primera es, nosotros damos la vida por Cristo, ¿sí? No por la educación en casa, créanme, no por un partido político, le vi un estado a una persona de la iglesia esta semana que decía prohibido perder amistades y familiares por asuntos políticos, y estamos de acuerdo. Si ese asunto usted no tiene la madurez para hablarlo con su familia, o su familia no tiene la madurez, no lo haga, porque lo único que está provocando es odio y desenfoque. Entonces mi recomendación pastoral es esa, siempre ha sido la misma, no he cambiado. Ore al Señor, pida sabiduría, estudie, ¿sí? Y también existe una tercera opción, que es el voto en blanco, ¿no? Y por otro lado, no se arriesgue, ni exponga su vida, ni sus negocios, ni lo que usted es, por una persona que ni siquiera lo conoce usted y muy probablemente no le importe a usted. Pero ¿por qué he hecho una introducción? Y créame que esto está lleno de tachones, porque ya estaba demasiado largo y lo borraba y lo borraba. Porque el mensaje de hoy se llama enfocados. Y yo creo que como iglesia, lo compartía con un pastor esta semana, necesitamos estar enfocados. Y él lleva predicando enfocados ya varias semanas y dice porque es terrible ver que haya una iglesia que esté más enfocada en una campaña política o haciendo dinero, o tal vez es lo mismo, que en lo que Dios le ha mandado hacer. Y yo no voy a ponerme a que, bueno, vamos a orar para que no haya un estallido social, vamos a orar para que venga lo que venga, pero estamos de la mano de Dios. Pero vamos a orar para lo que nos corresponde, y es que sin importar quién esté en el poder, y sin importar si Colombia pasa a 16avos o a octavos, en el mundial tenemos que evangelizar y discipular. ¿O en serio usted cree que uno va a llegar al cielo y dice, no, mire, padre, apoyé un candidato? O bueno, lo que alcance a apoyar uno en su vida, apoyé 8 candidatos. ¿Serio creen que eso es lo que Dios espera? Señor,
logramos sacar una ley para proteger a la familia. ¿En serio Cristo necesita una ley para proteger a la familia? ¿La gente necesita una ley para dejar de pecar? Entonces, pero lo que sí es verdad es que somos salvos por gracia y además cuando llegamos al cielo, la idea es decir, que caminé de forma coherente con la Escritura y caminé haciendo discípulos de Cristo, no míos, no de la iglesia, sino de Cristo. Y el texto por excelencia para hablar del discipulado es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, que es muy conocido, ¿cierto? Por tanto, id y haced, en la hermosa versión poética de la Reina Valera 60, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice, así que vayan y hagan seguidores, gente que siga a Jesús en todas las naciones. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el llamado. Pero, antes del 19 existe un versículo, ¿cuál es? Miren que casi siempre que predicamos esto, predicamos es el 19. Pero el 19 tiene un predecesor que hay que leer y que es fundamental para que el 19 existe. Y ese 18, lo vamos a leer juntos, dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estaba leyendo un extracto de un libro sobre leer en lenguas. Digamos que hoy en día la iglesia en general se ha dividido como, somos pentecostales, hoy todo el mundo se está dividiendo, ¿no? Somos pentecostales y somos reformados. Y como que ambos tienen que excluirse. Y nosotros, al menos mi perspectiva es, yo creo que ambos mundos deben unirse. O sea, no predicar de emociones y testimonios, y eso es muy bonito, ¿sí? Hay predicadores, bueno, no creo que sean predicadores, personas muy reconocidas en las redes que hablan hora y 20, hora y 40 en sus iglesias, pero si uno lo ve de fondo, no hablo de la Biblia, o sea, con toda su gran experiencia y son grandes oradores. Y la verdad, yo a veces escucho esos oradores para animarme, ¿sí? Pero no considero que sea una predicación bíblica. Y considero que lo que la iglesia debe exponer todos los domingos es el texto bíblico. Y si el Señor nos permite abrir otros sitios, no es para que les contemos experiencias, sino para exponer el texto bíblico. Pero si todo es el texto bíblico y no hay poder en la vida, pues se muere, se marchita. Necesitamos experimentar al Espíritu Santo. Necesitamos que haya personas que tengan manifestaciones del Espíritu y puedan hablar en nuevas lenguas y puedan ministrar a otros con poder, porque, esto está cayendo, porque sin el Espíritu Santo, no, esto cayó, sí, está pesada la palabra hoy, porque sin el Espíritu Santo, pues se vuelve un ejercicio académico. Entonces, ¿sí ven el balance? Fieles bíblicamente, fieles a la doctrina, y la doctrina no es cómo nos vestimos. Cuando usted entiende doctrina, entiende quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo se salva la gente, qué dice la Escritura, por qué la salvación es por gracia, ¿sí? Pero por el otro lado, si eso se vuelve un ejercicio académico, está vacío. Necesitamos fuego del Espíritu Santo. Entonces, explorando un libro sobre cómo hablar en lenguas de un misionero que está en la China, él decía, en una introducción, decía, esto es historia típica en China, dice, un hombre orando por su iglesia, por poder para su iglesia, que puedan comunicar el evangelio. Y no simplemente para que hoy hable en lenguas y temblé, sino decía, recibe el poder para que no temas al encarcelamiento. ¿Ah? Porque ese es el riesgo. ¿A qué riesgo es que usted evangeliza y alguien diga, gracias, o fanático, o alguna bobada, ¿cierto? Loco. Pero el riesgo en ese contexto de China en ese momento es que alguien podía decir, cristiano, llévenlo a la cárcel, ¿sí?
Y estaba orando este hombre por su iglesia para que tuvieran el poder de comunicar la verdad sin temor al encarcelamiento. Y a veces cuando leemos esas historias y vemos, como lo dije en la introducción, que nuestras vidas están enfocadas en el terror que nos quieran poner los medios, ¿sí? Y no enfocados en lo que es el llamado de Dios a la evangelización, al discipulado, pues claro, cualquier bus nos sirve. Necesitamos un enfoque correcto. Y el enfoque es que cuando uno normalmente predica este texto, entonces todos empezamos con una deuda, ¿cierto? No, es que yo no predico lo suficiente, yo no hago lo suficiente. Pero bueno, creo que empezamos mal, porque lo que dice que es que, versículo 18, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No predicamos porque nosotros seamos los más poderosos, porque no lo somos. No predicamos porque somos los más capaces. Algunos no nos gusta como acercarnos tanto a personas que no conocemos, ¿sí? Entonces, si dependiera de nosotros, nunca podríamos evangelizar o predicar, si dependiera de nosotros. Pero aquí lo que la Biblia dice es que la misión se cumple porque Dios tiene, o Jesús tiene, la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo. Además, porque Dios ya sabe quién va a ser salvo. Y lo que tenemos que orar es: Señor, permítenos esos encuentros de poder, esos encuentros con personas que están listas para la salvación. Pero no importa si predicamos y no nos escuchan. Yo digo, bueno, yo puedo decir que el año pasado pude compartir el evangelio muchas veces, ¿sí? Y organizamos aquí eventos y compartimos el evangelio. Inclusive este año hubo un domingo que hubo 5 personas nuevas, y a todas esas personas nuevas pues yo les había evangelizado, ¿sí? Pero yo no quiero que eso sea solo mi esfuerzo. Tiene que ser el esfuerzo ¿de quién? De toda la iglesia, ¿sí? ¿Alguno de ustedes puede evangelizar a la Universidad del Valle? No, yo sí. ¿Pero yo puedo ir a evangelizar a la vereda donde trabaja Juan? No, yo no, él sí. ¿Alguno de ustedes puede evangelizar? ¿Yo puedo ir a evangelizar a los papás de los niños de su colegio? No, ustedes sí. ¿Yo puedo evangelizar en Cerrito? No, ustedes sí. ¿Sí lo ven? Yo estoy haciendo mi parte, ¿sí? Y no me importa que haya sido un año muy evangelístico y de pronto no veamos el fruto, pero tenemos que seguir comunicando el evangelio, tenemos que seguir comunicando el evangelio. Nuestro enfoque es comunicar el evangelio. Mi enfoque no es que la gente me compre un producto, mi enfoque no es que ahora, pues como ya lo dije, alguien vote por alguien, sino mi enfoque, o sea, sobre todas las cosas, a mí como pastor, y se los explico, si yo digo, no, yo prefiero el candidato tal, entonces la mitad de la iglesia, porque eso es lo que dice la estadística, se va a resentir conmigo. Y si yo digo, no, voten por este, la otra mitad se va a resentir conmigo. Entonces prefiero decir nada, porque para mí es más importante que la gente conozca el evangelio y sea discipulada, no que conozcan mi opinión sobre política. Necesito que la gente no pierda el foco, y el foco es el evangelio. Nosotros acabamos de cantar la siguiente frase, quiero repetírselas. No quiero halagos ni prosperidad. Tú eres mi herencia por la eternidad. Solo tú reinas en mi corazón, gran Rey del cielo, mi dulce porción. Ese es un himno, es una melodía tradicional irlandesa, pero es un himno más o menos de finales del siglo XIX, ¿sí? Que se escribió en medio de guerras civiles y cosas complicadas en Irlanda, entre una pelea, una guerra civil entre protestantes y católicos, o sea, en nombre de Cristo, 2 bandos asesinándose. Entonces, ¿qué es lo que quiere una iglesia? ¿Qué queremos como iglesia? Si uno pusiera a una inteligencia artificial a revisar el grueso de los mensajes que se identifican como evangélicos, el tema central sería prosperidad y éxito para tu vida. Y yo creo que sí, Dios hace eso, pero creo que Dios nos acompaña en la prosperidad, pero también cuando los recursos son limitados.
que Dios nos acompaña cuando somos sanos, pero también en medio de nuestra enfermedad y dolencia. Ese es el Dios de la Biblia, no un Dios de la prosperidad, sino un Dios de todo. Y si analizáramos el grueso de esos mensajes, se conectan con una oferta, y esa oferta es que si tú das dinero, pues vas a facilitar que eso suceda. ¿En dónde en la Biblia dice eso? No me importa que eso sea lo que mueva el algoritmo, no me importa que eso sea lo que la gente quiera. Probablemente si predicáramos eso, esto estaría más lleno, pero nosotros no queremos eso, y yo creo que ese sentimiento es compartido, no solamente es mío. Queremos ser fieles al Señor y vivir enfocados, porque lo acabamos de cantar: no quiero halagos ni prosperidad. Tú eres mi herencia, tú eres mi herencia, tú eres mi herencia. Ahora, vamos a devolvernos a Mateo capítulo 16, ahí mismo, el mismo evangelio, pero al capítulo 16, versículo 18. Estamos diciendo que la gran comisión no se predica como, todos ustedes han fallado la gran comisión, empiecen a predicar, ¿cierto? Esas prédicas de gran comisión son como echándole vainas a la gente y forzándola, que ustedes no son suficientes. Bueno, les tengo una noticia: ninguno de nosotros es suficiente. Ninguno de nosotros tiene la capacidad. Algunas personas aquí son muy buenas entrándole a otras, pero son la minoría. La mayoría nos da miedo comunicar el evangelio. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que es por la autoridad de Cristo, que es porque Cristo lo decidió. Dice Mateo 16, 18, que esto lo leímos, ¿no? Cuando estábamos estudiando sobre Pedro. Dice Mateo 16, 18, también te digo que tú eres Pedro y construiré ¿qué? ¿Me ayudan con eso? ¿Construiré qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia, perdón? De Cristo. No es de Pedro, no es del pastor Daniel, no es ni siquiera suya. ¿Es de quién? Es de Cristo. Dice: mi iglesia, sobre esta roca las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Quiero leerla desde la Nueva Versión Internacional. Dice: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Léalo en griego, léalo en latín, léalo en hebreo. Va a decir mi iglesia. ¿Y la iglesia de quién? De Jesús. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, mala noticia: ninguno de nosotros, por más extrovertido que sea, tiene la capacidad de comunicar el evangelio con claridad, tiene la capacidad de hacerlo bien. Podemos hacer 50 talleres, pero no va a funcionar. Buena noticia: la iglesia es de Cristo, y por lo tanto en su poder, en su autoridad. Por eso Él nos ha dado el Espíritu Santo. Empiece a hacerlo. Es hora de comunicar el evangelio. Es hora de invitar personas a la iglesia, pero no solo como venga y conozca mi iglesia, sino ¿por qué? Porque aquí Dios puede cambiar nuestras vidas, ¿sí? Si usted ve las propagandas hoy en día, la gente con qué está identificando a los pastores evangélicos. Primero, con lo de siempre, que se roban la plata, ¿sí o no? Por eso a la gente le sorprende que el pastor de la iglesia tenga trabajo. Segundo, ¿con qué lo están identificando ahora? Con un candidato en particular. ¿En serio queremos limitar a la iglesia a eso? ¿A una lucha política? ¿O queremos limitar a la iglesia a lo que son, venga porque allá usted da plata y le va a ir bien? Eso es un falso evangelio. El verdadero evangelio lleva a las personas a la iglesia, porque aquí la gran comisión no es, bueno, váyanse a la India a predicar, no, la gran comisión es aquí, en la iglesia local, donde la gente es enseñada, donde la gente es discipulada. Ahora, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 20. Juan 17, 20. Y quiero que leamos las palabras o la oración de Jesús por usted y por mí.
Él no está pensando ahí en sus 12, no, Él está pensando en aquellos que vendrán. Y dice Juan 17:20, estoy orando por ellos, o sea, por los 12. Pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Hace unas semanas visité una universidad con la que había trabajado y me sorprendió ver la mediocridad de los nuevos estudiantes, ¿sí? Y yo normalmente soy un profesor, pues yo sí tengo una fama de que conmigo pierden y yo no sé qué, pero cuando la gente ve clase conmigo se da cuenta que perder conmigo es, o sea, el que pierde es porque quiere, ¿sí? Hay unas facilidades y demás. Y algunos de los familiares suyos, su hermana por ejemplo, ha visto clase conmigo y saben que es otra cosa. Pero fue duro confrontarlos a esos muchachos y decirles, es que ustedes vienen, no se han dado cuenta, pero ustedes vienen de una larga tradición de buenos ingenieros y con lo que están haciendo están defraudando esa larga tradición. O sea, una facultad que cada semestre saca unos muchachos y muchachas excelentes en ingeniería y de repente esto, ¿sí? O sea, de repente gente poniendo en la referencia a ChatGPT. Entonces, pues estaba en modo killer y pues lo dije en un auditorio, ¿sí? Pero la frase que me llamó la atención, ustedes vienen de una larga tradición de ingenieros, ¿sí? A eso a nadie le importa hoy en día, pero es verdad. Ahora, el hecho que usted y yo estemos sentados en estas sillas, en esta mañana, en esta iglesia, es porque venimos de una larga tradición de hombres y mujeres que han comunicado el evangelio. De la iglesia primitiva, que peleó contra miles de herejías. Ahora, lo que tenemos ahora no es nada. Pastorcitos mentirosos pidiendo plata y votos, eso no es nada comparado con las herejías que había en el primer siglo. Y aquí estamos. Una iglesia que casi muere en la Edad Media, donde se trató de ocultar la escritura. Pero el Señor la resucita con la reforma en el siglo XVI. ¿Y la resucitó resucitando qué? La escritura. Cuando Erasmo y todos los pre-reformadores, y quien no lo sepa, hay pre-reformadores españoles. Españoles, pues que la oposición fue tan fuerte que los sacaron de la historia. Pero había hombres de Dios españoles traduciendo la Biblia, sacando la Biblia, cuestionando a la iglesia de la época por su infidelidad. No solamente eran alemanes y holandeses, españoles preservando la escritura. Ahora, la Inquisición era tan cruel y tan fuerte que los borraron por un momento de la historia. O sea, gente que hablaba nuestra lengua estaba traduciendo la escritura y volviendo la iglesia al corazón del Padre. Siglo XVIII, grandes avivamientos. En la campaña libertadora de Simón Bolívar llega a Colombia un contingente del coronel Rook. Y parte de esos hombres eran fieles al evangelio y plantan la primera iglesia evangélica en Bogotá. Venimos de una larga tradición de hombres y mujeres que han comunicado el evangelio. Siglo XX, por Buenaventura. Dice que todo lo bueno llega por Barranquilla, no, por Buenaventura. Llegó el evangelio, Patricio Sáenz, la Unión Misionera, la Iglesia Bautista, la Iglesia Presbiteriana. Y ellos no vinieron a hacer cultos al aire libre, vinieron a comunicar el evangelio a riesgo de sus vidas, porque el gobierno conservador de Laureano Gómez asesinó a cientos de cristianos. Cientos. Si alguien quiere conocer un poco de la historia de la iglesia, ahí está el libro de Patricio Sáenz. Y hay un libro buenísimo de la Unión Misionera que se llama La llama que nunca se apaga. Ese me lo regaló mi abuelita y es maravilloso. Cientos de cristianos evangélicos fueron asesinados por turbas de colombianos, pero la iglesia siguió firme. Años 70, década de los 70, el gran despertar del Espíritu Santo. La mayoría de los misioneros no hablaban en lenguas y no sabían qué era eso. Y haciendo cultos en veredas, de repente se derrama el Espíritu Santo y empieza a crecer extraordinariamente la iglesia.
Empieza a crecer extraordinariamente la iglesia. Mi abuela y mi mamá fueron testigas de ver cultos en el campo. El pastor Juan Pablo Loaiza, que ha venido acá, le tocó una partecita de eso, de caminar horas y horas por veredas para que llegaran personas con sus pies sucios, caminar 4 horas para llegar a la reunión, Y quedarse en esa noche para el otro día recibir. al otro día recibir y volverse. O sea, nos toca tan fácil, ¿sí? Pero ¿por qué esa iglesia pudo? Porque confiaban en la autoridad de Cristo. Ahora nosotros estamos en otra época, confiemos en la autoridad de Cristo y tomemos lo que ahora nos corresponde. Años 90, el crecimiento gigantesco de iglesias en Bogotá, que hoy nos podemos cuestionar en qué se convirtieron los intereses de las grandes iglesias. Yo siempre lo he dicho abiertamente. Pero ahora ser grande no es malo, ¿no? Porque no, entonces una iglesia grande es mala, no. Pero sí cuestionémonos cuáles son los intereses de las personas. Venimos de una larga herencia de personas desde la Palestina del siglo I hasta las veredas del siglo XX en Colombia o los británicos del siglo XIX en medio de la guerra de independencia, y estamos acá. Personas que de una u otra forma han predicado fielmente el evangelio y nos llegó hoy, ¿vale? ¿Qué va a venir mañana? Pues yo creo que algo mejor, ¿sí? Yo creo en una generación de nuestros niños que lo hagan mucho mejor que nosotros. Dice el versículo 21, Padre, te pido para que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Te pido que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, nuestras divisiones doctrinales son reales y desde mi punto de vista son necesarias, ¿sí? Porque nos han protegido de excesos. Pero pensar que, no sé, que las iglesias reformadas de repente van a abrazarnos a nosotros, los continuistas, o van a abrazarse a los pentecostales, o que todas las iglesias se van a unir con un fin, eso no es posible. Para mí este texto aplica aquí, en cada una de las iglesias locales. O sea, la iglesia de Cristo desde el siglo I ha tenido sus vertientes y eso no va a cambiar, ¿sí? De repente la iglesia católica va a desaparecer y se va a volver presbiteriana, no va a pasar, ¿sí? Las iglesias son las iglesias, tienen sus identidades. Pero lo que es verdad es que la gente no se va a convertir porque vea una iglesia universal unida. Eso más bien parece la iglesia del anticristo, ¿cierto? Una iglesia que le crea un solo líder. Eso es peligroso. Pero lo que la gente tiene que ver y por lo que está orando Cristo es que la iglesia local, seamos uno. Por eso, como pastor dijo, no permitan que ese asunto que va a pasar los divida, sino que nos una. Cristo por encima de cualquier diferencia. No caigamos en discursos, porque lo que escuchamos el domingo fueron 2 discursos de exclusión y de odio hacia el otro. Y eso no es el discurso de Cristo. ¿Cómo creen que actuó los verdaderos cristianos en una guerra civil? ¿Creen que toman un bando? Y adivine qué pasa con quienes no toman un bando. Son castigados por ambos bandos. Es el precio del cristianismo. Los cristianos nunca tomaron las armas hasta que se unió el Estado con la iglesia en el Imperio Romano. Pero no hay evidencia de que los cristianos tomaran las armas. Los cristianos fueron perseguidos. Lo leímos en Primera de Pedro. Oren por el emperador, pero si es quien va a desatar una persecución sobre ellos, oren por él. Nosotros somos trascendentes. Nosotros no somos de los que nos quedamos en un solo punto. Así que ser uno, y otra buena noticia, no es ser uno porque queramos, es ser uno porque Él está orando por nosotros. A mí me alegra cuando las personas que he evangelizado vienen y los ven a ustedes. Dicen, tan bonito que se tratan, tan chévere. Y obviamente la gente le da como pena entrarle a eso, ¿sí? Pero el señor de la entrada me abrazó. Esa señora de la entrada es que me dio un beso y no me conocía, pero me sentí bienvenido, ¿sí? Eso de la silla tan chévere, tiene zancudos y todo, pero es chévere, ¿sí?
No importa, eso es lo que la gente tiene que ver. Que los vean ustedes en la calle. Eso que dijo mi mamá en la oración. Oiga, qué chévere que uno le llegue un audio. La dosis de... No, qué pena con el hermano William, qué bendición que es él. Pero no es eso. Qué chévere que me llegue un audio de alguien. Pastor, estoy orando por usted. El esposo de Yolanda. El esposo de Yolanda de vez en cuando me deja un audio. Es el contador de la iglesia. Entonces uno dice, ¿ahora qué? No, cuando uno escucha, está orando por mí. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos eso? Eso es formar uno. Preguntarle, enterarse la vida de alguien. Oye, ¿usted qué está haciendo? Yo tengo un amigo que está pasando unas dificultades. Yo lo llamo con frecuencia y le digo, ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo estás? A veces me escapo un momento, oro por él. ¿Sí? Todos tenemos que apoyarnos. Yo no le estoy pidiendo, entonces, volvámonos, esto sea una casa hippie. Y todos vamos a vivir aquí las 24 horas del día. Probablemente terminemos odiándonos todos. La realidad es que se puede compartir con actos muy simples. Patricia puede dar fe que en las cuentas de la iglesia hay mucha plata en cafés y comida, invitando a personas, invitando a otros pastores, que en otras cosas, ¿no? Seguramente esos cafés no nos van a ayudar a comprar el avión privado para el pastor. Listo. Pero ¿qué dice el versículo 22? Les he dado a ellos la misma gloria. ¿Qué? Que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí, porque están perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Ese versículo tiene una sola implicación y se llama eternidad. ¿Qué estamos haciendo para eternidad? Ser fieles al Señor. ¿Cómo estamos construyendo eternidad? ¿Qué estamos construyendo como iglesia? ¿Eternidad o no? ¿Nuestra vida está advocada por las riquezas? Las riquezas cambian. Un día van a ser, hoy que está de moda, las criptomonedas, no sé. O sea, cada año hay algo diferente. Invierta en inteligencia artificial, invierta en una cosa u otra. ¿En serio nuestras vidas están detrás de cada campaña de marketing que nos propongan? ¿O nuestras vidas están invertidas en la eternidad? ¿Y cómo yo sé que mi vida está invertida? ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi tiempo? En serio que no me lo creo. Que alguien diga que es un cristiano excepcional, de los mejores, pero no voy a la iglesia. O voy una vez cada 3 meses, o yo no sé, para no ser legalistas, darle un tiempo exacto. Pero alguien que esté desconectado de la iglesia, y no solamente es que venga y me escuche, sino seamos iglesia, estar pendiente del otro, tal, hacer algo dentro de la iglesia. No seamos legalistas que les tengo que dar la lista de qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Pero alguien desconectado de la iglesia, según la Biblia, no puede ser un buen cristiano, porque el cristianismo no se diseñó para llaneros solitarios, sino para comunidades que puedan trabajar juntos. Y un pensamiento esencial para que eso sea realidad va a estar en 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. 1 Samuel 23, 15. Este texto lo voy a explicar un poco. Rey David, perseguido, bueno, en ese momento no era el rey David, era alguien que estaba perseguido por el rey Saúl, con todos los recursos y las capacidades. Él estaba escondido, estaba tranquilo, pero se dio cuenta que una ciudad estaba siendo azotada por los filisteos. Sale el rey David, defiende a esa ciudad, y ¿sabe qué hace esa ciudad? Lo acusan con el rey Saúl. Entonces vuelve a ir a otro sitio, hace lo mismo, defiende a la ciudad, y esa ciudad lo acusa, su agradecimiento es acusarlo con el rey Saúl. Y en este momento David se encuentra en un desierto, literal.
O sea, usted imagínese después de hacer 2 grandes batallas, gastando sus recursos, arriesgando su vida, su energía, para que digan, no, mátenlo. Gracias por ayudarnos, pero mátenlo. Y ya no le queda más que huir a un desierto. Y está en una dificultad muy seria. Y Jonatán está al lado de su papá Saúl, pero dice, me voy a escapar, voy a dejar a un lado mi comodidad y voy a buscar a David. Y miren lo que dice este texto. Primera de Samuel 23, versículo 17. Jonatán le dijo a David, perdón, voy a ir desde el 16. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, fue a Ores para ver a David y le animó a tener más confianza en el Señor. ¿Saben qué significa esa palabra en el original? Tomó sus manos y las afianzó en las manos del Señor. Eso es lo que significa eso, poner su confianza en el Señor. No sabemos, pero algunos dicen que el Salmo 57 tiene relación con este salmo, que dice, estoy perdido, estoy en angustia. Y Jonatán lo que hace con David es poner sus manos que estaban en la angustia, en las redes sociales, en el temor del futuro, en el temor de la economía, en el temor de lo político. Y dice, no, mira, David, pon tus manos en las manos del Señor. No te me sueltes del Señor. Pero venga, ¿quién es ese Jonatán? Jonatán es quien legalmente merecía ser el rey. Y ahora, miren lo que dice Jonatán, versículo 17. Jonatán le dijo a David, no tengas miedo, mi papá no te hará ningún daño. Tú serás el rey de Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi papá lo sabe. Yo creo que esto es lo que le falta a nuestro mundo, a nuestra iglesia en general, ser segundos. Cuando estamos en la calle y chocamos con una persona, es porque no queremos ser segundos, queremos el puesto. La mayoría de nuestros conflictos familiares, la mayoría de los conflictos entre iglesias, etcétera, la mayoría de los conflictos del mundo es, no, yo no quiero ser el segundo. Necesitamos un espíritu como el de Jonatán. La iglesia es una cuando salimos un momentico de nuestra comodidad, de nuestro día a día y con límites, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar 2 horas escuchando la historia de alguien sin llegar a ningún lado, sino llego, afianzo sus manos en el Señor, sigo mi vida. ¿Listo? Es el siglo XXI, nos toca así. O sea, emergencias de EPS, emergencias del hospital universitario. ¿Qué tal el médico se queda ahí contemplando a alguien 6 horas? No, ¿cierto? Él tiene, pum, tápenle, bloquéele, listo, siguiente. No, este va para donde bella, pin, se va, ¿sí o no? Se acabó. Siglo XXI. Estamos en misión, estamos en una sala de urgencias. Avancemos hacia donde el Señor nos está llamando. ¿Pero con qué corazón? ¿Del de ser primeros? Con el corazón de Jonatán, que es una imagen de lo que es Cristo. Cristo vino a servir y Jonatán nos muestra ser segundos. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, Jonatán moriría unos meses después. Pero en ese momento, a Saúl, que ya estaba a punto de atrapar a David, le dicen, hay una emboscada en otro lugar y se tiene que ir y dejar a David tranquilo. Se cumplió lo que profetizó Jonatán. Entonces, iglesia, ¿queremos ser uno? Pues tenemos que ser segundos. Si alguien quiere ser primero acá, yo quiero escucharme más, yo quiero predicar más, yo quiero ser, no va a funcionar. Para finalizar, vamos a volver a Mateo capítulo 28, donde empezamos. Ya nos dimos cuenta que el versículo 19 no puede ir solo, tiene un predecesor. Y ese predecesor nos da ánimo, iglesia. ¿Cuántas veces en mi juventud, en campamentos y demás, escuché este versículo de la Gran Comisión como un regaño, que no estoy haciendo lo suficiente, que no soy lo suficientemente bueno? Bueno, esa es una realidad. Ninguno de nosotros somos suficientes, pero sí podemos hacer la Gran Comisión porque Él está con nosotros. Ahora sí, tenemos que proyectar. Y el versículo 19 dice, así que vayan, el 20, después del 19 está el 20, ¿no? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y tengan presentes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y quiero conectar esto con los anuncios de esta semana. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presentes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos evangelizar? Porque es su iglesia. Él dice, edificaré mi iglesia. Él tiene la autoridad y a través del Espíritu Santo nos da el poder para comunicar el evangelio. Pero no solamente comunicar el evangelio, sino enseñar a obedecer. Y lo bueno es que, ¿hasta cuándo podemos hacerlo? ¿Qué dice el texto? Hasta el fin del mundo. Hasta en la casa de retiro lo podemos hacer, dice la Biblia. ¿Listo? Entonces, hay 2 anuncios esta semana. El primero es este miércoles a las 7 de la noche. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a evangelizar, pero vamos a hacer un taller de evangelismo. Vamos a darles una hoja de ruta muy sencilla para evangelizar. ¿Listo? Y el segundo anuncio es que tenemos nuestro primer evento evangelístico, que va a ser este sábado. Escuela de padres y madres. ¿Sí? A veces nos sorprende ver las grandes dificultades que están pasando papás y mamás. Bueno, pues a ese vecinito suyo que a veces sufre con el niño, con lo que sea, invítelo acá, acompáñelo. Es un taller que estamos preparando para este sábado. ¿Listo? No, a veces sabemos que la familia bíblica es papá y mamá, pero a veces sabemos que hay tíos, abuelitos, tías, abuelitas que tienen que criar. Inclusive familia extendida. Entonces, este es un lugar para papás y mamás. Por ejemplo, cuando hay reunión de padres Alexa, cuando hay reunión de padres de familia, ¿van los niños? Bueno, entonces pasa aquí lo mismo. No tenemos las capacidades para cuidar a los niños. Entonces, la idea es que traigan papás, traigan mamás y vamos a vivir una buena experiencia ese sábado. Una forma de evangelizar. Entonces, 2 anuncios. El miércoles a las 7 de la noche hacemos oración y taller de evangelismo. Y el sábado invitar papás y mamás o acudientes. Sí, puede ser adolescentes. Pues adolescentes de verdad, ¿no? Ya de 18 años ya no. Pero sí, de 0 a 17. ¿Listo? 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, primero contar con quienes son papás y mamás aquí, ¿no? De entrada. Pero más allá de eso, jalemos gente. Porque detrás de comunicar las buenas detrás de comunicar el taller, está comunicar el evangelio. ¿Qué hicimos en Alfa Matrimonios? Comunicar el evangelio. ¿Qué hicimos en la jornada de coro que hubo en la posada navideña? Comunicar el evangelio. Hicimos un evento, el grado de mi hija, comunicamos el evangelio. O sea, cada oportunidad que tenga, comunique el evangelio. Y eso, créanme, que cuando se hace guiado por Dios, no suena a locura, no suena como a vender un multinivel, sino es genuino y lleno del Espíritu Santo. ¿Listo, iglesia? Así que vamos a orar en esta mañana por esto que Dios nos ha hablado y oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias porque no estamos solos, sino que Cristo está de nuestro lado. ¿Cuántas veces se nos ha hablado de la gran comisión como algo que no estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal? Sino que, gracias, reconocemos, Señor, nuestra necesidad. No tenemos el poder, no tenemos las habilidades para evangelizar. Muchas veces nuestra evangelización parece más un discurso vacío de un producto comercial. Y te pedimos perdón por eso. Y te pedimos, Señor, llénanos de poder, Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos vencer nuestros propios miedos. Sin el poder del Espíritu Santo comunicamos solamente propaganda. Y queremos poder para comunicar el evangelio. Y el evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu iglesia, que tú edificarás tu iglesia y que nosotros simplemente nos unimos a la misión, nos unimos a lo que tú estás haciendo. Señor, ruego como pastor que como iglesia tengamos foco, no son nuestros negocios.
Inclusive no es nuestra familia, no es tener la mejor familia el foco, no, el foco es evangelio y discipulado y luego vendrá lo añadido. No es cómo puedo hacerme más fuerte, más sabio, más famoso, no, mi foco es el evangelio y el discipulado. Señor, ayúdanos como iglesia a entender que estás con nosotros. Por eso desde ya oramos por este miércoles en la noche para que hombres y mujeres puedan venir a orar y aprender a evangelizar. Pero también ayúdanos como hombres y mujeres de Dios. Este sábado oramos para que personas sean salvas, para que además del taller podamos comunicar el evangelio sobre todas las cosas. Ruego que esta iglesia tenga oportunidades en sus negocios, no de hablar de política, no de hablar de plata, no de hablar de farándula, sino que tengamos la oportunidad no de hablar de un mundial, sino de hablar de Cristo. Personas naturalmente sobrenaturales. Oro no solamente para que hablen de Cristo, sino para que el Espíritu Santo que está en ustedes los impulse a orar por otros, para ver la obra de Dios en ellos. Tengan las palabras exactas, palabras de sabiduría, de ciencia, palabra de Dios sobre sus vidas. Y sobre todo oro para que seamos una iglesia que no se deje desbordar por el emocionalismo, sino seamos una iglesia que sea fiel a la Escritura. El Espíritu Santo actuará en nosotros, pero si no somos fieles a la Escritura, estamos fallando. Por eso te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que nos das en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, que el Señor sea bendiciéndoles. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Una gran semana para todos. Dios les bendiga.